y vamos a vincular esta palabra con los acontecimientos que estamos viviendo, ¿sí? Además de esta situación de pandemia a nivel mundial, del coronavirus, ¿sí? Estoy seguro que hay muchas familias que están acá que tal vez han perdido algún ser querido, o están enfermos, o han pasado por situaciones allí al límite, como nosotros, pero nosotros debemos saber y debemos interpretar siempre lo que nos pasa, lo que nos sucede a la luz de la palabra de Dios, porque la comprensión que nosotros tenemos de la realidad es muy limitada, es finita y además es imperfecta. Pero si nosotros entendemos, que estoy seguro que ustedes lo hacen, porque conozco al pastor, sé cuál es la orientación que él tiene en cuanto a la Biblia, si ustedes aprenden este hábito, ¿sí? En la medida en que meditan la palabra de Dios todos los días, de interpretar los hechos y los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios, por más difícil que sea el momento que nos toque pasar, siempre sabremos que Dios está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Amén. Vamos a leer entonces, dice así: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto con ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Una de las cosas que nos muestra este relato es esta etapa de la vida de Jesús, y Lucas de manera particular, con detalles muy específicos, para que nosotros también como iglesia podamos darnos cuenta que Jesús, además de ser nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Mesías, y aunque esto parezca una obviedad, pero debemos decirlo y tenemos que saber que también fue un niño de pecho, un niño, y acá lo vemos siendo un adolescente o preadolescente, de acuerdo a nuestras categorías, desde la cultura occidental, por supuesto, pero lo vemos también siendo un joven y finalmente adulto, muriendo en una cruz para darnos vida. Pero acá este relato nos muestra claramente que Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, también fue un niño, y quiero decir que fue un niño que tuvo familia, porque a veces, por el hecho de saber que Jesús, como dice el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan también, y las cartas de Pablo, ¿no?, estando en esa condición de Dios y participando de la divinidad, dejó todo, abandonó ese lugar de privilegio estando a la diestra de Dios y se hizo un hombre. Perdemos esta perspectiva de que Jesús se crió en un contexto de familia, y fue precisamente ese contexto lo que le dio, ¿no es cierto?, la forma a lo que mucho más adelante va a llegar a ser
su ministerio. Lo digo en otras palabras y en términos más sencillos, lo que de alguna manera ¿sí? se dijo en toda la reunión desde el principio, ¿no? Porque en la iglesia hablamos de dones, hablamos de ministerio, hablamos de llamados, pero tenemos que saber que hay algo previo, ¿sí? Y esto previo tiene que ver en el núcleo familiar, y no importa si no tuviste o no te criaste con papá y mamá. Cuando me refiero a la familia, pueden ser tus progenitores o la persona que te haya educado. Pero lo cierto es que el contexto familiar es sumamente importante para entender quién es Dios y quién soy yo en cuanto al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Se comprende? Y entonces vemos claramente aquí dos aspectos fundamentales de la crianza y de la vida de Jesús en cuanto niño o adolescente, si se quiere. En el versículo 40 vemos que el niño Jesús, crecía y se fortalecía. Sí, yo leí, en la Reina Valera contemporánea. No sé si alguno tiene otra versión, de todas maneras, es el mismo mensaje, ¿no? Vemos que Jesús crecía y se fortalecía. Y si vamos al versículo 52, dice, Jesús siguió creciendo y habla de un crecimiento en estatura. Ya vamos a hablar de la sabiduría y demás, ¿no? Pero cuando la Biblia habla del crecimiento y la fortaleza y la estatura, ¿a qué se está refiriendo? Está haciendo referencia a lo físico y a lo biológico, no hacia lo espiritual, que lo describe en otros términos. Pero lo primero que deja claro el evangelista Lucas es que Jesús, siendo niño, tuvo un crecimiento, pero un crecimiento de manera particular. Es decir, crecía, pero crecía fuerte. Seguramente esto lo podemos hoy en día interpretar. No sé si hay alguien acá que tiene formación en nutrición, pero crecer, cuando dice se fortalecía, está hablando de lo físico, de la fortaleza física. ¿Y cómo tuvo este niño, hoy diríamos también, una alimentación al punto que lo llevó a estar fuerte físicamente? Porque quiero decirle que si tenemos el llamado, sentimos la visión de parte de Dios, pero no tenemos fortaleza física, por más llamado y por más visión que tengamos, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Por eso es importante, también esto también es espiritual, que nosotros podamos crecer fuertes, nosotros incluso ayudar a los niños, todos estos programas que se llevan adelante en las iglesias, que ustedes saben y que conocemos, de ayuda a la niñez, principalmente a la niñez. Por supuesto, a la gente de la calle, todo está muy bien, pero los niños, lo que tiene que ver con la fortaleza física de los niños, bueno, estamos apostando a una vida futura. Es decir, hoy crecemos y nos alimentamos bien para que podamos también hacer la obra de Dios de una manera excelente. Entonces, el evangelista nos da estos detalles, ¿sí? Jesús también crecía y crecía con fortaleza física, ¿sí? Y ahora vamos a ver la parte espiritual. Y dice, se llenaba de sabiduría, versículo 40, y la gracia de Dios reposaba en él. Y en el versículo 52 dice, en cuanto al crecimiento, pero ya no físico, sino espiritual, que crecía en sabiduría otra vez y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría en la Biblia no es lo mismo que la sabiduría que nosotros podemos adquirir o que se conoce en la sociedad, o la sabiduría que se estudia en una universidad, por ejemplo, porque no tiene nada que ver con la sabiduría de los filósofos griegos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. No tiene nada que ver con ese pensamiento abstracto de salir de la realidad. La sabiduría en la Biblia, y de manera particular esto lo podemos encontrar en los libros de sabiduría, en Proverbios, en Eclesiastés, en Cantares. ¿Sí? La sabiduría es el conocimiento adquirido de la palabra de Dios llevado a la práctica. Es decir, si yo, por ejemplo, medito la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, me nutro de la palabra de Dios, pero esta palabra yo no la tengo en cuenta para vivir todos los días, esa palabra no me sirve,
Porque la Biblia nos fue entregada, ¿para qué? Para que podamos vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, sabiduría en la Biblia es conocer a Dios y vivir o aplicar esta palabra en las circunstancias cotidianas, en todos los aspectos que nos toca vivir. Pero también la sabiduría, dice el versículo 52, no es solamente para relacionarnos con Dios, si bien, como también conocemos el pasaje, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor o a Jehová. Pero el fin de la sabiduría es las relaciones interpersonales. Por eso Jesús no solo era sabio para con Dios, sino para con la gente. Porque voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que tiene una excelente relación con Dios, pero tiene serias dificultades para relacionarse sanamente con los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un contexto de iglesia, bueno, es fácil porque manejamos el mismo código, el mismo léxico, ¿sí? Porque el léxico que nosotros manejamos es fácil de aprender. Alguien que llega a la iglesia en poco tiempo conoce todos nuestros códigos. Y si llevamos la Biblia y en algunas iglesias se ponen corbata, es decir, todo eso es fácil. Pero luego, en nuestro trabajo o en los lugares de estudio o con nuestros vecinos, con la familia, con los familiares o con los amigos, ese conocimiento que yo digo tener de Dios, lo tengo que demostrar, básicamente, lo tengo que llevar a la práctica. Por eso, en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, no solamente, yo siempre le digo esto a la iglesia, que Jesús vino a este mundo, no solo para morir en una cruz, dar su vida por nuestros pecados y llevarnos al cielo. Por supuesto que eso es lo primero, esa es la primera obra, esa es la primera misión. Pero en segundo lugar, Jesús vino para darnos ejemplo de cómo tenemos que relacionarnos, vincularnos y conocer a Dios, y también cómo relacionarnos entre nosotros. No por algo, el primer mandamiento, ¿qué dice? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. La relación con Dios no está desvinculada de la relación con los demás, ¿sí? Esto es muy importante, y en este pasaje nosotros encontramos que Jesús, desde adolescente, porque a veces pensamos que solo los grandes o los adultos, porque ya tenemos un tiempo en la iglesia, ya tenemos un conocimiento de la palabra, entonces nosotros podemos tener sabiduría. Pero no es así, no es así. Pero sí tenemos que saber que el contexto familiar es determinante para que yo pueda adquirir sabiduría que viene de la palabra de Dios y gracia de Dios. Acá dice claramente que Jesús crecía. Por lo tanto, la sabiduría y la gracia de Dios no es algo estático, no es algo que yo digo, bueno, ahora tengo sabiduría y ahora tengo la gracia de Dios. Todo lo contrario, es algo dinámico. Diría más, es un proceso que tiene un principio. El principio es cuando yo conocí a Cristo, cuando yo lo recibí en mi corazón. Pero esto tiene que crecer. Tenemos que crecer en cuanto al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios, que nos permite tener más intimidad, más comunión con Dios y vincularnos sanamente y no de manera tóxica o enferma con los demás. Y también saber que sin la gracia de Dios, sea quien sea, tenga lo que tenga, no voy a llegar a ningún lado y no soy nada. Y esto Jesús lo aprendió, a pesar de que Él viene del Padre, Él está desde el principio, es el Logos, es la palabra, y todo lo que existe fue creado por Él y para Él, pero siendo niño, porque dice Filipenses que se hizo un hombre siendo niño, y en la medida en que iba creciendo evolutivamente, madurando físicamente y psicológicamente, paralelamente iba adquiriendo de su mamá y de su papá, de María y de José, de su primer entorno o núcleo familiar, la sabiduría y la gracia
de Dios. Y ahora lo voy a explicar específicamente. Nosotros leímos en el versículo 40, pero vamos al 39, dice, y vamos a ver acá quiénes eran María y José, qué tipo de personas eran. Dice, después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron, es decir, María y José, a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. ¿Cómo eran María y José? Eran personas que cumplían todo lo que la palabra, la ley de Dios decía, en este caso, con respecto al nacimiento de un hijo varón. Y si tenemos en cuenta, vamos a leer antes de leer el 41, vamos en el mismo capítulo 2, versículos 20, 21 y 22. 21, 22 y 23. Perdón. 21 dice, cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿Cómo eran María y José? Lo podemos decir en términos sencillos, personas obedientes al ángel de Dios, al ángel enviado por Dios, que le dijo el nombre que le tienen que poner a su hijo es Jesús y no otro. Y acá vemos un grado de obediencia perfecta a Dios al ponerle el nombre que Dios a través del ángel le dijo que le tenían que poner a Jesús. Esa obediencia fue la que Jesús, siendo niño, vio y escuchó. Por eso es que llegó a ser un niño sabio, dependiente de la gracia de Dios. Y luego dice en el 22, y cuando se cumplieron los días, para que según la ley de Moisés, para nosotros hoy sería la Biblia completa, ellos fueran purificados, llevaron al niño Jesús para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Versículo 24, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Quiénes eran los padres de Jesús? Eran personas sumamente obedientes y dependientes de Dios, su Padre celestial, Dios, el creador del universo. Por eso Jesús, siendo niño, también crecía, no solo biológicamente, sino espiritualmente. Pero no solamente por haber estado a la diestra de Dios, sino por haberse criado en una familia de fe. Porque tanto María como José eran padres que amaban a Dios, que cumplían y que se esforzaban por hacer todo de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios. Por lo tanto, este pasaje nos muestra claramente que si yo quiero también, como hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de mi Señor, de Jesús, de nuestro Salvador, yo quiero también adquirir sabiduría de Dios, entonces yo tengo que también aferrarme, tener un profundo deseo de cumplir, de obedecer a Dios y de hacer todo lo que Dios me pide, todo lo que Dios quiere que yo haga. Y también María y José le enseñaron a depender de la gracia de Dios, desde chico, desde niño, desde adolescente. Y Jesús llegó a ser un niño y un hombre sabio, y la gracia de Dios era para con Dios y para con la gente. Y esto lo vemos en la continuación del relato. Terminó la fiesta, llegaron a Jerusalén, cumplieron la fiesta, terminó la fiesta y tenían que volver a su pueblo, porque ellos eran del interior, eran de la provincia, iban a la capital, a Jerusalén, a adorar a Dios, y Jesús se perdió. Y como no lo encontraron, como todo padre, se pusieron mal, acá dice literalmente que entraron en angustia y desesperación. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Sí? Estamos muy angustiados. Tu padre y yo estamos muy angustiados. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús responde de acuerdo a la sabiduría, que es el conocimiento de la palabra de Dios, pero también responde con la gracia de Dios. Porque
La respuesta de Jesús es así. ¿Por qué me buscaban? No como diciendo, como muchas veces se interpreta, ¿ustedes qué hacen acá? Yo soy el Hijo de Dios. No, era un niño. Sí, era un niño. Pero les dice, ¿por qué me buscaban? Y lo que viene a continuación es la ampliación. Dice, ¿acaso no sabían? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Hoy en día le llamamos la obra de Dios, los asuntos de Dios o el ministerio. ¿Sí? ¿Qué le llevó a Jesús, siendo un niño de 12 años? ¿Qué le llevó a Jesús a sentir, como decimos hoy en día, carga por la obra de Dios? Porque esto también hay que decirlo. Muchas veces quienes servimos a Dios con algún ministerio, un don particular, como puede ser de pastor o misionero o diácono, ¿sí? O estos ministerios que son de alguna manera más visibles dentro de la iglesia, ¿sí? Pensamos que, bueno, ese es el ministerio, ¿no? Esa es la obra de Dios. Pero ustedes ya saben que hay mucho para hacer en la iglesia. La persona que hoy limpió el templo, los hermanos que hoy limpiaron el templo, también sirven a Dios. Y además, fíjense cuán importante es que se limpie una silla con lavandina, como se está haciendo, que hoy podemos estar acá reunidos teniendo en cuenta todo este protocolo. Entonces es tan importante que se dirija, que se toque, que se cante, que se predique. Es tan importante como la persona que le cambia la pila al reloj, que prende el aire o que hace cualquier tipo de mantenimiento dentro de la iglesia. Por eso el servicio a Dios y la carga por la obra de Dios no es algo que la gente mayor solamente tiene que entender. Todos en la iglesia, todos debemos sentir carga, pero para ello nos tenemos que involucrar en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Nos tenemos que hacer dependientes de la gracia de Dios. Una persona dependiente de la gracia de Dios, repito, sabe que no es nada sin Dios. No es nada sin Dios. Repito, tenga el auto que tenga, la casa que tenga, el título que tenga, no es nada sin Dios, por lo menos en este contexto de la vida cristiana. Ahora, el mundo, sí, el mundo, por supuesto, en su escala de valores, nosotros no estamos en esa escala de valores. Los cristianos evangélicos en estos tiempos que somos, los atrasados, ¿sí? Todas estas cosas, porque no reconocemos determinadas leyes y no vivimos de acuerdo a los parámetros de este mundo, a los principios de este mundo, o que esta sociedad, o que un determinado partido político quiere instalar. Pero eso ya lo sabemos, no tenemos que sorprendernos por eso. Ahora, todos debemos sentir carga por la obra de Dios, pero para eso alguien nos tiene que formar, alguien nos tiene que instruir. Y algunos podrán decir, bueno, en mi familia no hay nadie cristiano, yo soy el único que vengo a la iglesia. No hay problema, pero tenés que buscar en la iglesia a alguien que te forme, alguien que te haga conocer a Dios, que te muestre por la palabra de Dios cómo amar a Dios y también cómo relacionarte con los demás, para que podamos realmente ser una iglesia sana aquí y afuera, porque no somos iglesias solamente acá. Yo siempre le digo a los hermanos, si nos sacamos una foto, yo creo que hasta la aureola saldría, ¿no? Pero afuera, mañana lunes tenemos que trabajar, hay que hacer cosas, nos vinculamos, nos relacionamos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? ¿Y qué tipo de personas somos? ¿Y qué tipo de cristianos somos? ¿Cuánto dependemos de la gracia de Dios cuando recibimos la noticia de que nos quedamos sin trabajo, o nos bajaron el sueldo, o nos echaron de manera injusta, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuánto hemos aprendido a depender de la gracia de Dios? Los negocios de mi Padre, los asuntos de mi Padre. La palabra de Dios nos está llamando a la reflexión, a que todos y cada uno de nosotros sintamos que la obra de Dios es para todos. Pero el requisito, ¿cuál es? Ser formado, ser instruido. Sí, todos necesitamos que alguien nos forme. Si podemos contar con el núcleo familiar, con una mamá, con un papá, con hermanos, con tíos, con quien sea, que nos hablen de Dios, que nos muestren la palabra de Dios, que nos orienten y que nos guíen mucho mejor.
pero si no, tenemos una iglesia que nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a madurar. Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, pero María guardaba todo en su corazón, todo esto en su corazón. Sí, es probable que muchas cosas todavía no comprendamos. Es muy probable que haya cosas que todavía no tengamos en claro de Dios, de la obra de Dios. Pero eso no significa que dejemos, que abandonemos, ¿sí? Por el contrario, guardemos en nuestro corazón las cosas que todavía Dios no nos permite comprender, las cosas que todavía Dios no nos permite entender. Guardémoslas en nuestro corazón y llegado el momento, nuestros ojos espirituales se abrirán, nuestros oídos espirituales se abrirán y entonces podremos saber claramente quién es Dios, quién es Cristo. Amén. Les pido por favor, si desean, que se pongan de pie. Y vamos a orar para que como iglesia y como familia nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Está muy bien, un poco es lo que decía Vilma, ¿no? Mi esposa. Está muy bien que tengan sueños, anhelos y metas en la vida. Eso hay que tenerlo. Sí, hay que tenerlo. Los padres siempre queremos que nuestros hijos estudien, que lleguen lo más alto posible, ¿sí? Eso está muy bien. Está bien que puedas tener un título, está bien que puedas ser o un buen profesional, o tener un oficio, o lo que sea. Eso está perfecto y tiene que ser así. Pero no descuidemos las cosas de Dios. No solamente estimulemos o animemos a nuestros hijos o hermanos a estudiar y a formarse, sino animémoslo a conocer a Dios, hablemosle de la palabra de Dios, llevémoslo a Dios y enseñémosles a vivir bajo la gracia de Dios, que nuestras familias puedan ser familias humildes, dependientes de Dios, aunque tengamos plata, dependientes de Dios, aunque tengamos un buen trabajo, dependientes de Dios, aunque nos vaya bien hoy, dependientes de Dios, en las buenas y en las malas. Vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque estás en medio nuestro como has prometido en tu palabra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y acá estamos como iglesia, Señor, unidos en un mismo sentir, escuchando tu voz. Te damos gracias, Señor, porque vemos el ejemplo de Jesús, tu Hijo amado. Señor, un niño que desde muy temprana edad, Señor, ha sentido esa carga por tu obra y ha crecido como cualquier persona, como cualquier niño, biológicamente, pero también espiritualmente. Hoy queremos aprender todos y cada uno de nosotros también, Señor, a crecer en todas las áreas de nuestras vidas, pero principalmente espiritualmente. Queremos adquirir sabiduría, llévanos a tu palabra. Coloca, Señor, en nosotros el deseo de meditar en ella, Señor, de escudriñarla, de estudiarla. Y también, Señor, enséñanos a ser dependientes de tu gracia, a mirarte solo a ti, Señor, como decía el apóstol San Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Reconocemos como iglesia, Señor, que necesitamos de ti. Y gracias por esta palabra y gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí con mis hermanos en esta congregación, en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.